Estamos en la hoja 10, Karisha B, en el primer renglón. El Talmud sigue trayéndonos nuevas situaciones y planteos a ver cómo nosotros podríamos dilucidarnos ante esas situaciones. El hombre revisó toda su vivienda de todos los productos leudados. No quedó absolutamente nada, salvo un pan que él lo dejó en una esquina. Y lo dejó en esta esquina, y cuando él regresa, lo encuentra en otra esquina. A diferencia de los casos mencionados en la última clase, que encontró más cantidad o menos cantidad, él aquí encuentra la misma cantidad, pero la encuentra en otra esquina de su vivienda. ¿Qué debemos hacer? Suponemos que obviamente alguien entró y lo removió, y entonces tendríamos que sospechar que quizás hay más jamés, hay más pan dentro de la vivienda o no. Pero también podemos compararlo con otras situaciones en las que discutieron Rabbi Shimon ben Gamliel y los sabios. De Tanya, Kardom Shabbat Bayit, a una persona se le extravió un hacha dentro de su vivienda. Es decir, el hombre tenía un hacha en su vivienda. Sobre eso no había absolutamente ninguna duda que la tenía y estaba aquí. Ahora, cuando él fue a buscarla para utilizarla, no la encuentra y no sabe dónde está. Habayit tamé. Como el hacha sola no se puede retirar de la vivienda, es evidente que alguien entró y la tomó. Que entró, nosotros vamos a suponer que es un hombre impuro. Y si estuvo dando vueltas por la casa, todo lo que está dentro de la casa, los objetos, mesas, sillas, etc., nosotros decimos que se impurificaron a raíz de este intruso que estuvo dentro de la vivienda. Sheni Omer, esto que dice aquí, Habayit tamé, la casa, que quiere decir lo que está dentro de la casa, ya que la vivienda misma, la construcción, no se impurifica, lo que está dentro de ella vamos a decir que se impurificó. Sheni Omer, porque nosotros decimos y suponemos, Adam también seguramente un hombre impuro es el que entró y tomó este hacha y tocó los distintos lugares. No tenemos la certeza qué cosas de la casa haya tocado o no, y debemos impurificar todo. Por su parte, Rabbi Shimon ben Gamliel dice, la casa, es decir, los objetos de la casa, los mantenemos en su estado original de pureza. Yo digo, el hombre le prestó el hacha a otra persona. El dueño, él estaba puro. Y nadie entró. Seguramente, él le prestó el hacha a un compañero, a un amigo, y se olvidó. Se le fue por completo de su mente, se le formó una laguna en su mente y no recuerda. O que lo tomó de una esquina y lo apoyó en otra esquina y se olvidó que él mismo fue el que lo corrió y lo removió de un lugar a otro. Hasta aquí es lo que figura ahí en ese artículo. Al margen, analiza el Talmud lo siguiente. David manda a Hanseme. ¿Quién habló en el caso del hacha? ¿Quién habló de que se encuentra en una esquina? El caso original que planteó es que el hombre había dejado un hacha y no lo encontraba. Y ahora tú me estás hablando de que estaba en la otra esquina. Si se supone que estábamos hablando que se extravió, no que lo encontró en otro lugar y no sabemos cómo llegó hasta el otro lugar. Dice el Talmud, es verdad, así como nosotros la estamos exponiendo, estaría incompleta. Y así sería la versión completa de lo que nos quiso decir ese artículo. Kardom, She'avar Babbayit, si se perdió, se extravió un hacha dentro de la vivienda, Habayit Tamé. Nosotros decimos que se impurificó todo lo que está dentro de ella. Nosotros decimos que seguramente una persona impura es quien lo tomó y estuvo dando vueltas por la vivienda, pudo haber tocado aquí y allá y haber impurificado todo. Ante la duda de si se impurificó o no, debemos impurificar todo de tratarse de una vivienda particular. O otra situación. No la primera que se extravió, una nueva situación. Él lo había dejado en una esquina de su vivienda y lo encuentra en la otra esquina, que también, evidentemente, alguien entró y lo removió.
Bait tamé. Ahí también decimos que todos los objetos que están dentro de la vivienda se impurificaron. Yo digo que una persona impura es quien entró, lo tomó de esta esquina, lo usó o no lo usó, no nos incumbe en este momento, pero luego lo dejó y lo colocó en la otra esquina y pudo haber tocado todo lo que estaba por aquí. Así que también en esa situación nosotros vamos a impurificar todo lo que está adentro de la vivienda. Por su parte, Rabban Shimon ben Gamliel dijo, la vivienda, es decir, lo que está dentro de ella, está puro. A la primera situación en la que él no encuentra por toda la vivienda el hacha, yo digo que él seguramente lo prestó y se olvidó ahora por completo. Se olvidó, no recuerda en absoluto que lo haya prestado, pero él seguramente lo prestó y nadie ingresó. Si nadie ingresó, todo se sigue manteniendo en perfecto estado de pureza. O en la segunda situación, en la que lo encontramos en la otra esquina de la vivienda, también, dice Rabban Shimon ben Gamliel, nadie entró, él lo corrió y no recuerda que él mismo lo había cambiado de lugar. Entonces, nadie entró y se puede mantener todo en pureza. Así es como estudia Rabban Shimon ben Gamliel. Entonces, cuando nosotros queremos volver a nuestro caso original, ¿qué hacemos con el pan? Yo lo había dejado en una esquina y ahora lo encontramos en otra esquina. ¿Tengo que revisar nuevamente toda la vivienda o no? De acuerdo a Rabban Shimon ben Gamliel, seguro que no tengo que volver a revisarla. Fue la misma persona que la tomó de aquí y la colocó allá. Nadie entró, ningún ratón y ninguna otra persona estuvo aquí y estuvo moviendo y toqueteando las cosas. Fue el mismo dueño y que él se olvidó. Y por lo tanto, ese mismo trozo de pan es ese mismo pan y no necesita tener que hacer inspección nuevamente. En cambio, de acuerdo a la opinión de los sabios, debería tener que nuevamente revisar la vivienda porque nosotros decimos que fueron otras personas que entraron y echaron mano aquí dentro de la vivienda. Amar Rabá. Nos dice ahora Rabá también una nueva situación. Un ratón entró a la vivienda revisada con un trozo de pan en su boca. El dueño de casa entró rápidamente tras el ratón y encuentra migas en el piso de la vivienda, que esa vivienda ya estaba revisada. ¿De dónde aparecieron estas migas? Serán seguramente de las que el ratón acaba de entrar. Sarich Bedika, dice Rabá, igualmente va a tener que inspeccionar toda la casa nuevamente. ¿Por qué? El ratón, en su naturaleza, no suele despedazar la comida y transformarlas en migas. Estas migas no son del pan que estaban en la boca del ratón, son otras. Y entonces, el pan que entró el ratón, no sabemos dónde se encuentra y está obligado a tener que revisar nuevamente toda la vivienda. Ve a Rabá y dijo Rabá una nueva situación. Tinok Nichnas Bekikar Beado. ¿Qué pasó si el que entró a la vivienda revisada es un niño pequeño, 2 años, año y medio, 3 años, entró con un trozo de pan a la vivienda que ya estaba revisada? El padre o el dueño de casa entró atrás del niño al ver que entró con pan, y encuentra migas en el piso. En Sarich Bedika. No necesitamos revisar, le vamos a quitar el pan que está en la mano del niño, limpiamos esas migas, esas migajas que están en el suelo y es suficiente. Es normal que un chico produzca estas migas y por lo tanto eso que encontramos es del mismo pan que entró el niño y no tenemos que sospechar que sea de otra fuente, de otro origen y que tengamos que volver a revisar la vivienda. Por lo tanto, en esta situación es más liviana y más tenue la ley. Ba'ay Rabá. Lo que preguntó y planteó la Rabá y no sabía es la siguiente situación. El ratón entró con un trozo de pan en la boca. Al rato, yo observo que un ratón sale de la vivienda también con un trozo de pan en la boca.
Mau, ¿qué decimos ahí? Mi hambrera no hay, de al, de la fac. ¿Acaso nosotros decimos, este que vi entrando es este mismo que salió y por lo tanto, así como entró el pan, salió y no tengo que revisar absolutamente nada? Ya dijimos que el ratón no produce migas y entonces, si es el mismo ratón, todo el pan que entró es el mismo pan que salió y no tengo entonces que revisar de nuevo el departamento. O Dilma Harinahu, o quizás es otro ratón. Evidentemente no tenemos la capacidad de discernir y reconocer si es el mismo ratón. Entonces, ¿cómo debemos hacer en esa situación? No tenemos respuesta, pero seguimos analizando. Si nosotros vamos a suponer y vamos a decir que es el mismo, por lo tanto en esa situación no es necesario volver a revisar la vivienda. El que entró era una rata blanca con el pan y el que salió era una rata negra, también con un trozo de pan. Que aquí no tenemos absolutamente ninguna duda de que se trata de un ratón distinto. Mahu, ahí que vamos a decir, seguramente va a tener que revisar toda la vivienda. Sabemos que entró el ratón con un trozo de pan y ese ratón no salió. El trozo de pan de él está ahí adentro, tengo que revisarla. Este seguro que es otro, como dijimos, o Dilma, o quizás es verdad que es otro ratón, pero Armuye Armemine se le cayó al ratón blanco que entró el trozo de pan y al ratón negro lo tomó y lo sacó. Es decir, si bien no tenemos duda que son ratones distintos, pero ¿quién me asegura que el trozo de pan no era el mismo? Si se cayó de la boca del primer ratón y lo agarró el segundo ratón, no necesitaríamos nosotros revisar nuevamente la vivienda. ¿Cómo decís en esa situación? Tampoco sobre esa, el Talmud tiene una fuente para poder contestarnos casos y situaciones tan específicas y puntuales. Pero al Talmud le gusta seguir analizando y avanza un paso más todavía. Si vamos a decir, no, seguro que tienes que revisar la vivienda porque la naturaleza del ratón es no tomar lo que había tomado ya en su boca otro ratón. Ningún ratón come lo que estaba en la boca de otro ratón. Entonces es 100% seguro que el pan que salió con el ratón negro no es el pan que entró con el ratón blanco y voy a tener que revisarla. Eso vamos a suponerlo de esa manera. Planteo un caso más. Un ratón entró con un trozo de pan y una comadreja salió con un trozo de pan. Majo, ahí que vamos a decir, la comadreja evidentemente sí ataca y no tiene miedo al ratón y no lo respeta y le quitó el pan al ratón y es el mismo pan. O Dilma, Ajarinau, o quizás es otro. Y tengo una lógica para decir que no es el mismo pan que era de la rata. Si fuese que se lo quitó a la rata, debería venir la Juldá, la comadreja, Akbar Befía. Deberíamos encontrar a la comadreja con el ratón en su boca. El ratón no va a soltar el pan que tiene en la boca. Y si la comadreja está interesada, la comadreja come ratones también. Entonces debería haber salido la comadreja con el ratón en su boca. Si la comadreja volvió sin el ratón, solamente con un trozo de pan, esto me da indicios de que no es el mismo pan que estaba en la boca del ratón. Entonces tendría que hacer nuevamente una revisación. Y si vamos a suponer que de habérselo quitado a la rata, entonces o al ratón, debería estar el ratón en la boca de la comadreja, y esto no fue lo que pasó, planteo esa situación. El ratón entró con un trozo de pan a la vivienda. La comadreja salió y tiene
el pan en la boca y del otro lado de la boca el ratón. ¿Sí? Tiene las dos cosas en la boca. De un lado el pan y del otro lado el ratón. Mahu. Ahí, ¿qué vamos a decir? Ajá, Badai Iu. Acá seguro es el mismo pan. Ahí tienes la prueba de que el ratón está en la boca de la comadreja. La comadreja atacó al ratón que nosotros conocemos y le quitó el pan. Se ve el ratón y se ve el pan. Entonces no tenemos que volver a revisar porque este es el pan que había entrado. O de Ilma, o quizás todavía tenemos algo para objetar. Imita de Ihu Nihu. Si fuese que es este mismo pan que estaba en la boca del ratón al entrar, que Calve Fiajuan Mistakajaba. Deberíamos encontrar el pan en la boca del ratón. Es decir, la comadreja tendría que haber salido con el ratón en su boca y que el ratón tenga en su boca el trozo de pan. Porque si es el pan que tenía el ratón no lo suelta. Y la comadreja está interesada en el ratón, no en el pan. Entonces debería tener en su boca al ratón y el ratón tendría que tener en su boca a su vez al pan. Como no fue esto lo que pasó, entonces debemos suponer que no es el mismo trozo de pan. Ahí se debería encontrar también el trozo de pan, o Dilma, o quizá podemos plantear otra postura, Mishum bi'atuta u nafal bishakalté, por el miedo que tuvo el ratón de sentirse acechado por la comadreja, quizás lo soltó de su boca y por eso es que la comadreja ahora tiene al ratón y al pan dentro de su boca. ¿Cómo es? Tiku. El Talmud deja esto detenido y parado porque no tiene pruebas y ninguna determinación al respecto. Y es común que el Talmud, situaciones como esta, si no tiene respuesta, no las conteste, no se asusta de no dar una respuesta precisa a cada situación. Va a Rabá. Ahora planteó Rabá nuevamente otro caso más, Kikar Bishvekora, pero ahora volvemos a situaciones más normales y funcionales. Había un trozo de pan arriba de la viga que sostiene el techo. ¿Sarij Sulam Leolidá o en Sarij? El dueño de casa sabe perfectamente que se encuentra ese pan ahí. De hecho, se cayó y no llegó ahí casualmente. Esto fue colocado intencionalmente ahí. Ahora se acercaron los días de Pesaj, hay que hacer la revisación. ¿Debe el hombre? Está la duda. Mi Ambrenan, Sarij Sulam Leolidá o en Sarij. Necesita buscar y conseguir una escalera para subir hasta ahí arriba, para bajarlo y exterminarlo, ¿o no? Mi Ambrenan, ¿qué decimos? Los sabios no molestaron tanto a la persona en la revisación que tenga que estar trepándose a lugares altos, no accesibles y tener que quitarlos de ahí para exterminarlos, ¿o no? ¿Qué van? De la najit minafshe, la ate de Mijla, al ser, ¿sí? Que él no va a llegar casualmente a donde se encuentra ese producto, entonces no va a venir a comerlo, no hay probabilidades que venga a consumirlo, y por lo tanto con el bitul, con la anulación que él hace, ya es suficiente. O Dilma, o quizá se puede dar la situación que se caiga alguna vibración, algún movimiento, algún viento muy fuerte, vaya a saber. Con el tiempo se puede ir corriendo de a poquitito y quizás en algún momento caiga. Y al caer puede venir a comerlo, porque ahora sí está al alcance de su mano, como estudiamos anteriormente, que a pesar que uno anula el pan y los productos leudados, él debe igualmente revisar para exterminar todo por miedo a que llegue a encontrar en la festividad y quizás venga a comer, o se venga a demorar y le venga a utilizar. Entonces aquí también quizás sospechamos que se caiga y venga a comerlo, entonces le obligamos a traer una escalera y subir para exterminarlo. Y si vamos a decir, vamos a suponer, no tenemos una prueba, pero vamos a suponer que ahí es factible que se caiga, entonces está obligado todavía a tener que revisar esa situación. El trozo de pan
estaba en un pozo profundo, dentro de su propiedad, obviamente. Él sabe que estaba el pan ahí. Le exigimos que en la noche de la revisación tenga que conseguir una escalera, bajar hasta el fondo del pozo para tomarlo y exterminarlo, ¿o no? De la vida de Salka Minafsha, como dijimos ahí, seguro que no le va a surgir que él casualmente se va a encontrar adentro del pozo y va a venir a comerlo, porque no hay acceso normal al pozo, ni siquiera, como dijimos, hay una escalera puesta. Entonces ahí no necesita revisar. Y aquí no hay probabilidades de que el pan solo suba hacia la superficie. Entonces es más factible que no tenga manera de él poder toparse con este pan para comerlo en los días de Pesaj, y alcanza con la anulación, o de Ilma, o quizá en algún momento él necesite bajar, ingresar a ese pozo para alguna necesidad que él tenga que hacer, y confundidamente vaya a comer de él. Y si vamos a suponer que puede ser que en algún momento él baje para hacer sus quehaceres y tenemos probabilidades de que él coma, te planteo otra situación. Hay una víbora, que la víbora tiene un trozo de pan en su boca. Necesito traer a un experto para quitarle el trozo de pan que está sosteniendo la víbora en aquel momento, o no es necesario. La exigencia de revisar es una exigencia física, que la persona tenga que esforzarse físicamente en inspeccionar todos los ambientes, pero no le exigieron que tenga que gastar dinero. Y aquí él no puede ocuparse de sacárselo a la víbora, tiene que traer un experto, sí o sí debería pagar. Y al tener que pagar, nosotros decimos, no, ahí los sabios no exigieron que uno tenga que pagar incluso para la revisación. O quizás no hay diferencia, y si tiene que gastar, bueno, bienvenido sea, hay que gastar también para cumplir con los preceptos, y quizás también está obligado. ¿Cómo son estas situaciones nuevas que acabamos de plantear? Tico. También estas situaciones que son bastante anómalas, los sabios, si no tenían aquí una prueba o alguna fuente de donde aprender para comparar situaciones tan extrañas y alejadas, y entonces quedaron también en la disyuntiva y no tenemos una respuesta clara. Vamos a comenzar una nueva Mishnah que también sigue analizando el punto de la revisación de los productos leudados. Matemitim. Viuda Omer Botkin Oriot Dalet Ubiot Shachrit Ubeshat Abiur. Viuda dice la persona debe revisar los productos de su vivienda tanto en la noche del 14 de Nisan como en la mañana del 14 de Nisan, como en el horario de prohibición de los productos leudados. Es decir, de acuerdo a lo que se entiende por ahora de la Mishnah, la viuda exige que se hagan 3 revisaciones e inspecciones. Los sabios dicen no es así, no hay muchas revisaciones. Si no revisó en la noche del 14, que era el momento original, debe revisar el 14 por la mañana. No revisó el 14 por la mañana, debe revisar en el horario en que se comienza la prohibición, es decir, a la hora 5:01, que ya no se puede consumir más desde el amanecer, debe revisar ahí. No revisó en esa hora, que revise a partir del mediodía. Está obligado nuevamente a revisar, si no revisó en los horarios prefijados anteriormente. Hasta aquí es la opinión de los hajamim, de los sabios. Un detalle al margen, y aquello que él dejó, después de haber revisado, lo que él dejó y resguardó para poder consumirlo posteriormente, que lo deje en un lugar protegido, para que no tenga necesidad de nuevamente tener que revisar su vivienda, como explicó el Talmud anteriormente, que quizá al dejar él el pan en un lugar, él vea como un ratón agarra ese pan y se lo lleva, y esto nos va a forzar a tener que revisar nuevamente toda la vivienda, para evitarnos entonces
inconvenientes, que lo deje en un lugar protegido. Hasta aquí la Mishnah, que vamos ahora a comenzar a analizarla en la Gemara. Dice el Talmud, Gemara, Maita Madre Biudá. ¿Cuál es el motivo del Biudá? Que exige revisar 3 veces distintas en el día 14. Estos dos grandes sabios, Rav Chisda y Rabba Rabuná, ambos explicaron lo mismo. Que todos encontramos en la Torá 3 expresiones distintas que nos limitan a no tener los productos leudados en nuestro poder en los días de Pesach. Lo yeraeleja hametz, lo yeraeleja shior, que no se vea producto leudado ni masa madre en tu poder. Shivat yamim shior lo yimatzeh bebatejem, que durante 7 días la masa madre no se encuentre en tu poder. Pero en el primer día debe estar exterminada la masa madre de vuestras viviendas. Entonces, acerca de 3 versículos que nos hablan del exterminio y de que no se encuentre y que no se vea en vuestras viviendas, entonces por cada uno de los versículos es una obligación distinta para revisar e inspeccionar su vivienda. Así es como ellos interpretaron la opinión de Rabbi Yehuda. Metib Rabbi Yosef. Cuestionó Rabbi Yosef a este planteo y a esta interpretación que dieron estos sabios. Rabbi Yehuda Omer Kol Shelo Badak B'Shosha B'Rakdim Alalu Shuv Beno Bodek. Rabbi Yehuda dice en el artículo externo a la Mishnah, Rabbi Yehuda dijo, aquel que no haya revisado en aquellos 3 periodos que yo nombré, no necesita revisar más. Ya está, la noche, la mañana y el horario de prohibición. Si no revisó en alguno de estos 3 momentos, o mejor dicho, no revisó en los 3 momentos, no necesita revisar luego, más adelante, ingresado, pesa con los momentos que ya está prohibido. Alma, vemos aparentemente de esta determinación que él aclaró y después no se necesita revisar más. Alma bemikamba el aju de peligue. Vemos que Rabbi Yehuda discutió con los sabios de la Mishnah solamente en este aspecto. Si luego del horario de prohibición necesitamos igualmente inspeccionar y revisar la vivienda o no. Pero en los puntos anteriores hasta ese momento no discutieron y estaban de acuerdo. Lo que quiere decir que también Rabbi Yehuda lo que dijo no es debemos revisar 3 veces. Se debe revisar a la noche como dijeron los sabios. Si no revisó a la noche, que revise a la mañana. Y si no revisó a la mañana, que revise hasta el horario de la prohibición. Luego de ese horario, no necesita revisar más, dijo Rabbi Yehuda. En cambio, los sabios discutieron y dijeron no. También en esa hora prohibida por los sabios de 5:01 a 6, debe revisar. Y si no revisó ahí, a las 6, también tendría la obligación de revisar. Y la discusión está solamente una vez que llegó el horario prohibido. Pero los primeros momentos de revisación no hay discusión y todos exigen una sola revisación, que es la noche del 14. Morzutra matneaje. Morzutra, por su parte, él había estudiado esto de la siguiente manera. Metib Rabbi Yosef, que preguntó Rabbi Yosef a la interpretación que ellos dieron, que la obligación de revisar 3 veces por los 3 versículos. Rabbi Yehuda Omer, Kol Shelo Badak B'Echad Mishosha B'Rakdim Alalu, todo aquel que no revisó en uno de los 3 momentos que yo dije, y él lo tiene muchísimo más claro de la manera que está redactada aquí, aquel que no revisó en uno de los 3 momentos, Shuv Eno Bodek, ya no tiene entonces que haber revisado. Es decir, que con una sola revisación que haya hecho en alguno de estos 3 momentos, ya para él es suficiente. Alma de Shuv Eno Bodek o de Peligue. Vemos que la discusión está en si tiene que luego revisar de no haber revisado en los 3 momentos que fueron mencionados anteriormente. Pero nadie exige que se tenga que revisar 3 veces. Era el Biudán Amé, Ibn Badak, Kamar. Sino, el Biudán también lo que planteó es, si no revisaste en la noche, si no has revisado en la noche, debes revisar en la mañana. Y entonces, si ambos coinciden que de acuerdo a la Torá, o incluso de acuerdo a lo que sea una imposición rabínica, solamente hay que revisar en la noche del 14, y si no en la mañana, y si no en el horario que empieza la prohibición. ¿Por qué discuten? ¿Cuál es el punto de discusión que hay de aquí en más?
Ve acá, mi flegue. Y aquí el punto de discusión es el siguiente. Morsabar, me cambié sura in, batal y sura no. El Piudá sostiene, antes de que llegue el horario prohibido, sí tenés que revisar, por más que no lo hiciste originalmente. Pero una vez que llegó el horario prohibido, no. Que será Dilma Atel Mijal Miné. Es una valla que impusieron los sabios. Quizás, si él va a estar revisando y encuentra, venga a comer de ese trozo de pan o de alguna masa rica, fina que haya encontrado, apetitosa, va a venir a comerla mientras está revisando y ya está prohibido. Entonces, para evitar que él pueda llegar a consumir, le decimos que a partir de ese horario que ya está prohibido, no tiene que revisar. Ahora, para Sabre, la Gazrena, en cambio, los sabios que discutieron con el Piudá sostienen, no tenemos miedo de que él venga a consumir de esos productos.